Muy bien. Buenos días, estimados hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a orar y voy a pedirles que por un momento más nos pongamos de pie y exaltemos al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Amén. Padre, esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre para conmemorar, Señor, el momento más importante en la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sea tu nombre exaltado, Señor. Sea tu nombre glorificado. El grande, el importante, el poderoso eres tú, Señor. A ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, la gratitud, a ti sean nuestras coronas, Señor. A ti sea toda la bendición que podamos entregarte de lo profundo del corazón. Tú eres el grande, tú eres el que venciste la muerte, y por eso nosotros estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, por este tiempo. Llena nuestros corazones, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Antes de compartir el pasaje que traigo para el día de hoy, hermanos, quiero lanzarles una cordial y amorosa invitación. En Embajadores de la Paz iniciamos el 1 de febrero una cadena de oración que hemos procurado extenderla hasta el día de hoy y que queremos llevarla hasta el mes de diciembre. Es decir, queremos tener todo el mes, todo el año, una cadena de oración. Hemos dividido los días en 4 partes: la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Solo 4. Y entonces estamos buscando una persona que por 1 hora nos ayude a orar en cada uno de esos tiempos. Hasta aquí los 21 hermanos de Embajadores hemos sacado la tarea. Necesitamos de su ayuda, así es que allá en la parte de afuera está nuestro hermano Ujier, por si usted desea apuntarse y apoyarnos. ¿Por qué estamos orando? Bueno, hermanos, estamos orando porque Dios trabaje en la vida de su iglesia, que Dios purifique nuestros corazones, nuestras vidas, y que muchas más personas vengan al conocimiento de Él. Amén. ¿Se quiere apuntar? Esperamos que sí, hermanos. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Vamos a leer, o voy a leer, del versículo 1 al versículo 10. Dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, o alégrense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo:
no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando el evento más importante en la historia de la humanidad, el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las grandes celebridades, los hombres religiosos que inauguraron religiones, tienen tumbas majestuosas, grandes monumentos. Usted puede ver esto en la Meca, y esta es enorme edificación que guarda los huesos de Mahoma. Usted puede ir allá a la Unión Soviética y ahí se encontraban en la plaza se encontraban hace varios años el cuerpo de Stalin. Y podemos ir y buscar los grandes movimientos y vamos a encontrar que muchos de estos lugares donde se guardan los restos de las personas históricas, conquistadores, reyes, religiosos, están ahí y son venerados. Hace unos años salió una documental, no sé si en Nat Geo o en Discovery, que hablaba acerca buscando la tumba de Jesús. Yo me reí. Dije, ¿cómo es que esta gente se pone a gastar un dineral para sacar un programa y tratar de encontrar la tumba de Jesús? Pero lo cierto, mis queridos hermanos, es la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Amén. La tumba de nuestro Señor Jesucristo se encuentra vacía. La resurrección de Jesús es el corazón y el alma de nuestra predicación. Si arrancáramos la resurrección de Jesús, el evento de la resurrección de Cristo, todo el cristianismo se cae a pedazos, no quedaría nada. Hoy vamos a hablar 4 datos en relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quisiera que usted tuviera abierto ahí a la mano este pasaje de Mateo 28. En primer lugar, quisiera que viéramos en el versículo número 1 y veamos el día de la resurrección. Dice el verso 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Queridos hermanos, el día de la resurrección cayó un día domingo. Amén. Se le llamaba a ese domingo, el domingo en que Jesús resucitó, se le llama Rashid. El Rashid significa primero. Y la celebración de Rashid era una de 3 fiestas que estaban pegaditas. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, que se celebraba el 14 de Aviv, es decir, el 14 del primer mes. Jesús murió el día de Pascua. Jesús murió en el día en que se celebraba y que ellos conmemoraban la redención, la salida del día de Egipto. Cuando ellos fueron liberados de Egipto. Entonces el 14 del mes de Aviv se celebraba la Pascua. El día 15 iniciaba una serie de días, eran 7 días de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús estuvo muerto en el sepulcro durante 3 días, 3 noches. Y entonces esos 3 días coincidían con ese periodo de tiempo en el que los judíos celebraban los días de panes sin levadura. Pero el domingo siguiente a la Pascua se celebraba el Rashid. ¿Qué era el Rashid? El Rashid era el día de las primicias. Las personas, la cosecha ya estaba recién empezando. Y las personas escogían de su cosecha. Ellos traían su cosecha, la agrupaban en gavillas o en manojos, y el mejor manojo lo agarraban y se lo llevaban al sacerdote allá en el templo.
el sacerdote tomaba la gavilla, tomaba el manojo, el día de Rashid, el domingo, el primer día de la semana, y mecía el manojo, mientras las personas decían una especie de plegaria y decían las siguientes palabras. Decían: que el resto de mi cosecha sea como esas primicias. Que el resto de mi cosecha, Señor, sea como esas gavillas, como ese manojo de trigo o de cebada. Es decir, ese primer manojo representaba una larga cosecha, una cosecha abundante que vendría después. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? La fiesta de Rashid, la fiesta de las primicias, significaba la resurrección de Cristo. Allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice ahí? Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, la fiesta de las primicias nos recordaba que había un primer resultado, en este caso la primera resurrección. Pero después de la primera resurrección vendría una gran cosecha de personas que se levantarían de los muertos, resucitados como en este caso, el primer caso, que fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús cumplió la Pascua, Él dio su vida en la Pascua. Yo no sabía ese testimonio, hermano Jorge, ¿verdad? Que Él aceptó en un día de Pascua, ¿verdad? Jesús murió el día de Pascua, estuvo sepultado durante los días de los panes sin levadura, pero resucitó en el día de las primicias, anunciando que Él sería el primero de entre muchos hermanos que resucitaríamos. Amén. Así es que gracias a Dios por eso. Dice la palabra que ese día hubo un gran terremoto, coincide con la venida de este ángel, de este personaje. Ese día hay un gran terremoto, y cuando usted empieza a estudiar los eventos finales, los terremotos tienen que ver con están llamando la atención a nivel global, están llamando la atención de un evento que tiene alcance mundial, porque la resurrección de Cristo tendría alcance no solamente para los judíos allá en Jerusalén, tendría alcance para nosotros aquí y tendría alcance para el resto del mundo. Eso simboliza ese terremoto. Entonces es importante que sepamos lo que significa el día de la resurrección, el momento en el que Jesús resucitó. Pero hay otra cosa importante, queridos hermanos, y es las circunstancias de la resurrección. Acompáñenme al versículo 5, por favor. Dice de la siguiente manera: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Qué dice ahí? El que fue crucificado. Para que haya habido resurrección, hermanos, se necesita en primer lugar que haya muerte. Y el ángel le dijo a las mujeres: ustedes buscan a Jesús, que fue ¿qué? Crucificado. Ahora, esto es sumamente importante, hermanos, porque el Imperio Romano, el método de ejecución para los criminales condenados era la crucifixión.
Ellos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron. En los anales de la historia, los historiadores narran ejecuciones de decenas, incluso hasta cientos de miles de personas. Un ciudadano romano no ameritaba, es decir, no calificaba para ser ejecutado por crucifixión, solo en casos extremos. Esto era, digamos, trasladado a aquellos otros imperios conquistados. Se crucificaba a los criminales. Ahora, aquí hay un detalle importante, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor. Acompáñeme usted en el versículo 6. ¿Alguien puede leer el versículo 6, por favor? Muy bien, gracias. Ahora, esta ejecución, queridos hermanos, la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, es el único caso de crucifixión que es recordado y que es celebrado año tras año. Ahora, es importante hablar en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo para darle entendimiento al momento en que Él resucitó. Hablemos un poco acerca de esto. Una de las cosas, queridos hermanos, que se dio durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él pronunció varias frases. Pero quizás la frase más controversial fue esa frase que Él dijo: Dios mío, ¿se recuerda usted? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Esa frase es quizás una de las más discutidas, de las más interpretadas, porque causa una especie de preocupación. ¿A qué se refería Jesús con eso? Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque Él se sintiera desamparado o abandonado. Jesús pronunció esas palabras porque Él efectivamente fue abandonado por su Padre. En ese momento Jesús era voy a utilizar esta expresión, la cosa más aborrecible sobre la faz de la tierra, porque sobre Él estaba cayendo la culpa de la perversión de cada uno de nosotros. La Escritura dice que desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, porque el castigo del Hijo, como que Dios hubiese apagado las luces, fue en tinieblas. Él estaba experimentando en su propio ser la maldad nuestra. Él estaba experimentando en su propia carne. Él se retorcía. Sí había dolor, sí habían heridas, pero Él se retorcía porque la carga de la culpabilidad, del mal y del pecado de cada uno de nosotros recaía en ese momento sobre Él. Fue un momento oscuro para Jesús. Fue un momento difícil para nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue abandonado para poder satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Él mismo tenía que soportar la carga total del castigo divino. Él tenía que soportar sobre su propio ser la carga total de la ira de Dios que usted y yo merecíamos. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Fue una transacción celestial. Jesús estaba pagando el precio de un rescate. Y eso fue lo que nuestro Señor experimentó. Entonces, cuando vemos
el evento de la cruz, dice que Pilato mandó ordenar que pusieran ahí: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo puso en hebreo, lo puso en latín y lo puso en griego. Estaba mostrando, y la gente dijo: ¿y por qué le pones eso? Si eso él dice que es, déjenlo. Lo que es, lo que he dicho, lo que he escrito, escrito se queda. Pero lo cierto, queridos hermanos, él estaba mostrando al rey crucificado, nuestro rey. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de las circunstancias de la resurrección, significa que hubo muerte. Jesús experimentó la condena por nuestros pecados, pero ahí dice la Escritura, al tercer día, ¿qué dice ahí? Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Fíjese usted que la traducción mejor de esta frase no es ha resucitado. La mejor traducción es que Jesús ha sido resucitado. Aunque Jesús dijo en una oportunidad: yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Él tenía la autoridad, él tenía el poder para levantarse entre los muertos, ¿sí o no? Pero él no resucitó por su propia voluntad. Él fue resucitado por su Padre. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios lo resucitó, el Padre lo resucitó. ¿Por qué? Porque estaba satisfecho. Él estaba satisfecho por el sacrificio que su Hijo había hecho a favor de nosotros, y como estaba satisfecho, había cumplido con todas las de ley, por así decirlo, el Padre al tercer día lo resucitó. Amén. Hay mucho que alegrarnos, hermanos. Hay una tercera cosa que quisiera que observáramos aquí en el capítulo 28, y son los testigos de la resurrección. Aquí podemos decir que las mujeres se ganan el 100, hermanos. Una de las cosas que yo he admirado y que es uno de los argumentos que usted puede utilizar cuando hable con una persona feminista, es que el cristianismo, las enseñanzas de Jesús y el testimonio de la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, han levantado a la mujer y le han brindado dignidad a la mujer, la dignidad que ella se merece. En el cristianismo encontramos que la mujer no es un objeto cualquiera, la pertenencia de un hombre por ahí. En el cristianismo encontramos que la mujer tiene un alto valor, y una de las cosas que usted va a encontrar en los 4 evangelios es que las primeras, bueno, en 3 de ellos se menciona que las primeras que llegaron al sepulcro fueron las mujeres. Gloria a Dios por eso. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos, puras cucarachas. Pero ¿en dónde estaban las mujeres? Iban preparadas para ungir el cuerpo del Señor. Amén. Entonces, ahora, ellas no fueron las únicas testigos de lo que sucedió. Dice la Escritura que había una guardia romana solicitada por los líderes religiosos. Ellos ellos habían puesto mucha atención a lo que Jesús decía, y le dijeron a las autoridades, le dijeron a Pilato: este hombre dijo que iba a resucitar. Fíjese usted, los fariseos y saduceos estaban bien claros de las enseñanzas de Jesús, sus discípulos no. Y ellos dijeron: pon una guardia, sella la tumba, porque si no, esta gente, esta plebe va a venir en la noche, va a rescatar el cuerpo, lo va a ir a esconder por allá o a enterrarlo, y después van a decir que resucitó. Y entonces Pilato mandó a poner una guardia.
unos 8 soldados, sellaron la tumba. La tumba estaba sellada. Y estos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Usted puede leer más acerca de ellos adelante. Dice el informe de la guardia, el versículo 11 en adelante. Usted va a encontrar esos detalles. Pero lo que quiero decir es, ¿quiénes vieron, presenciaron la resurrección de Cristo? Ahora, hay otros grupos. Acompáñenme a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí Pablo hizo una investigación y dice en el versículo, desde el 4 vamos a leer, refiriéndose a la resurrección y a los testigos, y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su medio hermano, hijo de María y de José. Después a los otros apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, Jesús en los días siguientes se le apareció a sus discípulos. Se menciona que se apareció durante 40 días, es decir, a partir de su resurrección, Jesús se apareció por 40 días a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería que quedara en la mente, en el corazón de su gente, estos que iban a dar su vida por Él y la dieron, que esto no eran alucinaciones. Por eso dice otro pasaje, con pruebas indubitables, es decir, con evidencia de que Él estaba vivo. Uno le metió la mano en el costado, ¿se recuerda? Le tocaron sus heridas, comía con ellos, estaba con ellos. Él quería que sus discípulos estuvieran convencidos de que Él vivía. Amén. Entonces, esto es algo importante para nosotros. Yo no lo he visto resucitado. Nosotros somos una generación que no tuvimos ese privilegio, pero yo sé que Él vive. Yo lo he experimentado en mi corazón. Yo recuerdo que yo era recién convertido hace varios años. Estaba siendo discipulado, estaba recibiendo un estudio bíblico y tocaron la puerta los testigos de Jehová. Yo salí, abrí la puerta y me empezaron a hablar y decir que esto y que lo otro. Y como yo más o menos sabía un poquito, una que otra pasaje de la Biblia, yo les empecé a hablar. Y ellos me eran una ametralladora de versículos, ¿verdad? Empezaron a hablar que esto, que lo otro. Lo cierto fue que me dijeron que Jesús no era Dios, Él era un angelote. Y como yo venía del mormonismo y yo no tenía los argumentos, no conocía la Biblia, ellos, digamos así, en el pulso que estábamos ahí en la calle hablando fuera de la casa, me ganaron. Y entonces yo recuerdo esa sensación de desolación, esa tristeza. No había nadie en la casa. Yo cerré la puerta, fui a mi cuarto, me tiré sobre la cama y empecé a afligirme. Dije yo, no es posible, no es posible. Yo vengo del error,
vengo de este grupo de los mormones. Y ahora estoy otra vez en el error. Salí del fuego, caer a las brasas, ¿verdad? Porque esta gente me había demostrado, según yo en ese momento, que Jesús no era Dios. Y en medio de esa angustia, yo empecé a llorar. Yo era un muchacho como de, ¿qué? 21 años por ahí. Empecé a llorar. Y a llorar y dije, eso me faltaba. Pensé que estaba bien ahora. Y de repente, hermanos, una paz entró a mi corazón y me inundó. Era la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso no lo tenía yo cuando era mormón. Eso lo experimenté cuando conocí a Jesús resucitado. Y es cierto, yo no he visto a Jesús resucitado, pero Él vive en nuestro corazón, en mi corazón. Y cuando no tenía argumentos para defenderme, cuando no conocía la palabra porque era un analfabeta bíblico, la paz de Dios, su presencia a través de su Espíritu Santo, me inundó el corazón y me hizo ver que no estaba en el error. Él estaba ahí conmigo. Entonces, queridos hermanos, aunque no lo hemos visto, usted y yo somos testigos de su resurrección. Amén. Y lo último que quiero comentar, mis amados hermanos, son las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay implicaciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, la resurrección nos da la seguridad de que el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados fue aceptado por el Papá, por Papá Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque por eso el Padre resucitó al Hijo. Esa es una garantía que usted tenemos. Número 2, la resurrección es la garantía de nuestra resurrección futura. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿se recuerda? Cuando Jesús estaba frente a esa tumba, una orden suya bastó. ¿Cómo es que dijo la orden del Señor? Lázaro, ven fuera. Una orden del Hijo bastó para revertir la putrefacción. Era un cuerpo en putrefacción, era un cuerpo putrefacto, pero una orden del Todopoderoso bastó para detener la descomposición, regenerar nuevamente su cuerpo, traer el espíritu de vuelta a ese cuerpo muerto, devolverle el aliento a Lázaro y hacer que él saliera fuera. Una orden del Hijo. Cuando el Padre resucitó a Jesús aquella madrugada del día domingo, esa orden bastó para que los párpados del Hijo se abrieran, sus ondas cerebrales empezaran a funcionar, los latidos de su corazón empezaran a activarse. Un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial transformado se levantara de la tumba. Una orden de Él bastó para levantar a Jesús. Y yo quiero decirte, hermano, esta es nuestra mayor garantía de que tú y yo resucitaremos. Esta no es una palmadita de esas que uno se da solito. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien. Esas palmaditas que se dan en los funerales. Va a resucitar, algún día le vamos a ver. Eso no es esto, hermanos. No es un autoengaño para sentirnos mejor. La confianza de nuestra resurrección y de la resurrección de nuestros seres queridos descansa en la resurrección de Cristo. En otras palabras, Él es la evidencia de que lo que dijo que haría, lo va a cumplir. Amén. Así es que esa es una segunda
implicación. El mundo dice, la resurrección es imposible. Son fanáticos ustedes, ¿no? Pero Pablo decía, lo imposible es que la muerte lo retuviera. La muerte no podía retener a Cristo. Él resucitó. Pero hay otras implicaciones, y aquí voy a terminar, mis queridos hermanos. Hay otras implicaciones para nosotros en cuanto a la resurrección de Cristo. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él se hablaba de su papá como su padre, Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. ¿Qué lo demuestra? Su resurrección. Jesús se menciona como Emmanuel, Dios entre nosotros, y Jesús es Emmanuel. ¿Qué lo demuestra? Su resurrección. Jesús dijo que Él era el Mesías, el ungido de Dios, y lo es. Jesús dijo que Él era el Salvador del mundo, que nos podía salvar de nuestros pecados, y lo es. Y le pregunto a usted, ¿qué lo demuestra? Su resurrección. Pero sobre todo, Jesús dijo que era Señor. Y como dijo Beasley Murray, dijo esta frase: el Señor que dejó la tumba vacía no ha dejado el trono vacío. Él es Señor. Y en aquel entonces la palabra que se utilizaba para Señor era kurios. Significaba que Cristo era Señor de la vida y de la muerte. Esa frase, kurios, se reservaba para el César y las deidades. Llegó un momento en el tiempo del Imperio Romano en que los césares eran vistos con cualidades divinas y decían: César o Kaiser es kurios. Estaba diciendo Kaiser, es decir, César es kurios. Decía, César es Señor de la vida y de la muerte, porque él tenía el poder para mandarte a ejecutar o darte vida. Pero cuando los cristianos empezaron su recorrido y ellos estaban maravillados de la resurrección de Cristo, ellos sabían que que César no era kurios. Había alguien más grande, Cristo, el resucitado. Y dieron su vida. Su testimonio les costó su vida. Esa declaración, ellos morían con gusto, porque estaban convencidos de que Cristo estaba vivo. Y este cuerpo se desgasta. Ya necesitamos lentes, ¿no? Algunos quizás algún otra ayuda para alguna otra actividad ahí. Este cuerpo se desgasta, pero estamos seguros de que el Señor nos dará cuerpo nuevo. Amén. La resurrección confirma que Jesús es la fuente de vida. Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la fuente de vida, y Jesús es la fuente de vida eterna y de resurrección para sus hijos. Y termino aquí. La resurrección confirma la destrucción de la muerte. Por ahí repartimos como familia unos separadores. Queremos que lo conserven como un regalo. Pero ahí hay un versículo. ¿Ya lo vio? ¿Qué dice ese versículo de 1 Corintios 15? ¿Cómo? Bueno, alguien ahí con voz de arcángel, hermanos.
Amén. Hermanos, la resurrección de Cristo confirma la destrucción de la muerte. La muerte será el último enemigo a vencer, pero Cristo ya la venció. Pero la muerte será el último enemigo de la humanidad, del proyecto de Dios para la humanidad en ser vencido, pero Cristo ya lo venció. Amén. Entonces, bendigamos al Señor esta mañana, hermanos. Bendigamos a Dios, porque Él es el que vive y permanece para siempre. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos. Cuando las mujeres te vieron, Señor, vestido de blanco ahí en el área donde estaban estas tumbas, dice que ellas cayeron a tus pies, abrazaron tus pies y te adoraron. Recibe nuestra adoración, Señor, esta mañana. Recibe nuestro reconocimiento de que tú eres grande, majestuoso. Recibe nuestro reconocimiento, Señor, de que tú eres Señor de la vida y de la muerte. Recibe, Señor, nuestro reconocimiento de que tú eres un Dios todopoderoso, justo y santo. Te adoramos, Señor. Tú eres el motivo de esta celebración. Tú eres el motivo de que domingo a domingo tu iglesia, tu asamblea, Señor, se reúna para adorarte. Tú mereces esa adoración. Tú venciste a la muerte. Tú pagaste ese precio alto. El horror del juicio, el horror de la ira la llevaste sobre tus hombros. Esos 3 días que estuviste en la tumba nos recuerdan, Señor, el alto precio que tú pagaste por nosotros. Pero también, Señor, tu resurrección nos recuerda de que ese sacrificio tuyo fue bien recibido. Es efectivo para aquellos que te buscan con corazón sincero. Esta mañana, Señor, podemos decir que nuestra fe no es en vano. Esta mañana podemos decir que hemos creído, confiado en la persona correcta, en el único Salvador de la humanidad. Esta mañana podemos reconocer, Señor, que tú eres el grande y poderoso. Y así como tú resucitaste como las primicias, tú darás vida eterna, resurrección, Señor, para vida nueva a todos aquellos que en ti hemos confiado. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.